Buenas noches, vamos a continuar después de nuestro interludio por la Trinidad, capítulo 10, con el capítulo 104, sección 4, las siete triunidades. ¿Quién quiere leer? Normita. Cuatro. Las siete triunidades. Al intentar la descripción de las siete triunidades, se dirige la atención. ¿No se oye? Sí, está Ah, oyendo. pensé que me estaban hablando. Voy a volver a empezar. Las siete triunidades. Al intentar la descripción de las siete triunidades, se dirige la atención al hecho de que el Padre Universal es el miembro primario de cada una de ellas. Él es, era y siempre será el primer Padre, fuente universal, el centro absoluto, la causa primaria, el controlador universal, el energizador ilimitado, la unidad original, el sostenedor no cualificado, la primera persona de la deidad, el primer modelo cósmico y la esencia de la infinidad. El Padre Universal es la causa personal de los absolutos. Él es el absoluto de los absolutos. Mm, Mm, No le cabe en la gracias. cabeza. Pero claro, porque es lo primero que existió de todo eso. sí, Entonces, es todo. Esa lista que hacen ahí de lo que siempre era, el es, era y siempre será. Ujú. No sé si tiene alguna relación en orden con las trinidades o no. Nombran Padre Fuente, Centro Absoluto, Causa Primaria, Controlador Universal, Energizador, hasta ahí van cinco. Unidad 11. original, sostenedor no cualificado, primera persona de la deidad, primer modelo cósmico y esencia de la infinidad. Nombran 10 cosas. Y 11 con los absolutos. Ujú. Pero sin embargo, para consuelo de Andresito, sobre su gráfica dice que él será siempre el primer padre. ¿Subiste? El miembro primario de cada El uno de miembro primario Sí, de cada una de ellas. de cada Lo una que de pasa ellas. es que alguna va combinado con o el Hijo o el Mm. Espíritu. De Sí, pronto, en la descripción de las triunidades vamos a encontrar allí una solución para completar el diagrama. El tal diagrama. vez. Sí, acá en el diagrama, que tiene algo que hay que corregirle. Entonces decíamos, están los seis absolutos formando un hexágono. Esos son los seis que no son el Padre. Y arriba están los de potencial y abajo los de actualidad. Y como el Padre siempre está, entonces la idea era eh, que si se escogen dos de los seis que no son el Padre, esos ya me determinan una triunidad agregando al Padre, que siempre va a estar. Y por eso cada arista, o sea, cada línea que une dos de esos absolutos, representa una triunidad, porque representa una elección de dos absolutos diferentes del Padre, que sumados con el Padre, pues dan una triunidad. Siempre tiene que estar el Padre, entonces por eso no hace falta dibujarlo, porque Él siempre va a ser el tercero. Puedes colocar un círculo alrededor del hexágono que represente al Padre, porque es que el Padre contiene todo, sostiene todo, mantiene todo. O sea, un Sí, círculo. sí, sí, claro, puede ser. Y Mm, entonces no lo tendrías que escribir a menos que vaya combinado. sí.
Hay triunidades reveladas, ellos dicen que son 7 y no reveladas. Ahorita vamos a leer eso, que son 8. Entonces, este diagrama es impreciso porque acá muy, muy pequeñito, pero tal vez no lo alcanzan a ver, dice padre sobre esta Ujú. línea. Voy a agrandarlo En blanco. más, a ver si lo ven Está mejor. escrito en blanco en la Exacto, línea. en blanco acá, acá dice eh, padre. Un momento, que se me cerró el OneNote. Voy a compartir otra vez. Entonces, la primera trinidad, que es la que ya vamos a leer, se llama personal propuesta. Ujú, Y sería esta. El Padre, que acá dice Padre, ahí en la mitad. El Espíritu Infinito y el Hijo Eterno. Entonces ahí están los ujú, tres. Entonces, esa está bien, esa está bien. Pero, por ejemplo, para la segunda, ya tocaría padre e hijo. el diagrama no es tan bueno porque realmente no dice Padre, dice el Padre e Hijo, o sea que sería como Mm, esta pareja, Padre guión ujú, Hijo, como primer miembro de la Trinidad, perdón, de la Trinidad. Y luego el segundo y el tercero, eso sí serían la isla del paraíso y el Espíritu Infinito. Eh, bueno, y así hay otras que tienen no solo Padre, sino Padre Espíritu, hay una que tiene el Hijo Espíritu. Entonces, esto dificulta realmente saber cuáles son las que faltan y las que son, por qué son. Entonces, no funciona del todo este diagrama. Pero bueno, vamos a ver si leyendo se nos ocurre. Eh, sí funciona para otras cosas. Por ejemplo, ahí se ven las 7 líneas en color, que son las reveladas, mm. y quedan exactamente otras 8 líneas que son posibles en total. En gris, que serían las triunidades no reveladas. Y esto coincide con lo que dice el libro perfectamente, que nos revelan 7 y que hay otras 8 que no nos revelan. Entonces, no es del todo descabellado el diagrama, pero hay unos detalles ahí que no, sin embargo, no No cuadran del todo. representan. Ujú, Bueno, entonces le damos la primera triunidad, si les parece. ujú. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leerlo. Entonces dice, la naturaleza y significado de las 7 trinidades pueden ser sugeridas como sigue. La primera trinidad, la trinidad personal propuesta, esta es la agrupación de las 3 personalidades de la deidad, el Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito. Esta es la unión triple de amor, misericordia y ministerio. La asociación personal y de propósito compuesta de las 3 personalidades eternas del paraíso. Esta es la asociación divinamente fraternal, amante de la criatura que actúa como un padre y que promueve la ascensión. Las personalidades divinas de esta primera trinidad son dioses que otorgan la personalidad, donan el espíritu y dotan a la mente. Ujú. Esta es la Trinidad de abolición infinita. Actúa a lo largo del presente eterno y en todo el flujo del tiempo pasado, presente, futuro. Esta asociación da como fruto la infinidad volitiva
y provee los mecanismos por los cuales la deidad personal se vuelve autorrevelatoria para las criaturas del cosmos evolutivo. Gracias, Carito. Lo primero que habría que resaltar es que no es la Trinidad del paraíso, ¿no? No, Porque aquí están funcionando como personas, no. mientras que la Trinidad original o paradisiaca es la unión de sus aspectos de deidad. Sí, Es deidad individida o indivisa. sí, aquí actúan como individuos. ¿No? Y entonces ahí el padre daría la personalidad, el hijo el espíritu y el espíritu la mente. Sí. Mm. El padre sería el amor, el hijo la misericordia y el espíritu el ministerio. Ujú, sí. Y me llama la atención eso de asociación, personalidad y de propósito. O sea que también le dan un propósito a la existencia de las criaturas, porque está hablando de la personalidad y lo único que puede tener personalidad es una criatura, que además tenga autoconciencia. Y se autollama allí el padre criatura, porque Ujú, dice amante acá en la tercera, en el 7. sí, Esta es la unión triple de amor, misericordia, misterio, la asociación personal y de propósito compuesta. Esta es la asociación divinamente fraternal, amante de la criatura, que actúa como un padre. O sea, el padre es una criatura cuando actúa como padre. Mm, sí, ese es no, el yo creo que aspecto. lo que yo creo que se refiere a la asociación. Sí, de la asociación. O sea, las Mm. tres actúan como un padre de las criaturas. O sea, este que, digo yo, va es con o se refiere a la asociación. Ujú, No, no se refiere a la palabra criatura. sí, pues Pero entonces, diría. cuando dice luego que actúa como un padre que promueve la ascensión, la triunidad personal propuesta actúa como un padre, ¿sí? Ujú. Y promueve la ascensión. Ujú, Además, porque las únicas que pueden reconocer al Padre son las criaturas. O sea, en ese nivel de relación, esa Auto, asociación como padre es posible que lo reconozca la criatura. Se vuelve autorrevelatoria. Ujú. Además tiene voluntad, porque dice, esta es la Trinidad de evolución infinita. asociación Sí. personal y con propósito. Sí. O sea, o sea, además de dar personalidad, te da propósito. ¿Y el propósito cuál es? El ascenso. En inglés dice, esta es la divinamente fraternal. Luego ponen creature-loving, o sea, pegado como criatura amante o amante de la criatura. Luego dicen fatherly acting, guión acting, fatherly guión acting. O sea, ac- ac-
Actuando como actuando padre. como padre o algo así. Sí. Mm, O padre o paternalmente actuante o algo así. Y Ascension-Promoting Association. Asociación de eh, ascensión guión promotora o sí, patrocinadora. promueve la ascensión, sí. Tiene muchas características que son propias de personas, porque es la única triunidad donde los tres son personas. Son personas y actúan como dioses, no como deidades. Ujú. Y por eso Y también debe ser que la llaman de la abolición infinita. claro, y además es lo único que nosotros como criaturas podemos conocer, mejor dicho, entender. O sea, entendemos de la materia, pero en ese nivel de saber, de conocer, es con la personalidad de cada uno de ellos que tratamos. Y entre otras cosas es lo que más pudiéramos entender. Sí, y ellos tres se ocupan personalmente de nosotros, entonces Ujú. es más fácil de captar. Oh, una relación de personalidades. Ujú. Bueno, dice, actúa a través del eterno presente y en todo el pasado, presente, futuro, en todo el flujo de tiempo, pasado, guión, presente, guión, futuro. Aquí decía eternal present, se actúa a través del eternal Eterno preceto, present. eterno presente. A lo largo del presente eterno. Mm. Mm, Y en todo el flujo de tiempo pasado, presente, futuro. O sea, está metida en todo el Todo el tiempo. proceso, todo el tiempo, sí. Es infinita, su acción es infinita, pasado, presente y futuro. Eso quiere decir que siempre va a haber esa acción de personalidad y habrá siempre criaturas que los puedan reconocer. Porque ¿de qué sirve que haya una personalidad si no hay otra que la reconozca? Ah, ok. Bueno, esas son las funciones, ¿no? Que cada triunidad tiene unas funciones. Mm, mm. Bueno, tiene sentido que hablen de volición porque los tres son personas, ¿no? Mira que Ok. hacen la diferencia allí, que yo siempre he tenido dificultad con entender el otorgamiento y el don. O sea, aquí dice que los dioses que otorgan la personalidad donan el espíritu y dotan a la mente. O sea que lo único que se otorga es la personalidad, los demás son dones. O sea, el ajustador de pensamiento es un don y la mente es un don. Pero la personalidad es un otorgamiento. Ahí no queda tan claro la diferencia entre otorgar y donar. Y habría que ver en inglés si usan De esa palabras misma expresión, diferentes. esa misma palabra.
En inglés dice esta, sí, parecido. Esta es la triunidad de la abolición infinita. Actúa a través del eterno presente y en todo el flujo de tiempo pasado, presente, futuro. Esta asociación produce o rinde o arroja o crea infinidad volicional Mm. y provee los mecanismos mediante los cuales la deidad personal se vuelve autorrevelatoria o reveladora. Párrafo anterior. Para las criaturas del cosmos en evolución. Otorgan la personalidad, donan el espíritu y donan la mente. El párrafito anterior. Ujú. Acá terminando. Son dioses. eh, las personalidades divinas de esta primera triunidad eh, se me perdió ahora. Acá que pusieron, son personalidades. No, son dioses que otorgan la personalidad. En inglés está un poquito más elaborado. En inglés dice, son personality-bequeathing. Nunca había visto esa palabra. Voy a ver qué es. A ver. Como que lega la personalidad. Sí, bueno, son dioses que otorgan la personalidad. Puede ser. Mm. Dan el espíritu, otorgan el espíritu y dotan la mente, sí. Ok, son dioses. Bueno, Lo que pasa es que las palabras mismas dicen, las son tres palabras, ¿cierto? Otorgan, donan y Ujú. dotan. Entonces ajá, creo yo que pues tiene significados diferentes porque no tanto de que sea un don, por ejemplo, dotar la mente, es como dar una capacidad a la mente, ¿cierto? Donar el espíritu, si es dar un espíritu, otorgar una personalidad, o sea, darle la personalidad, ¿sí? Son tres acciones diferentes. O es lo que define la acción es el contenido de lo que se está dando. Porque Exacto, no se considera la personalidad un don, de considerarse otra cosa. sí, exacto. Mm. Algo más trascendente. El don es como una habilidad, pero otorgar es como si tuviera una consideración diferente a la personalidad, a la mente o al espíritu. Pero fíjate que a los ajustadores de pensamiento le llaman los dones del Padre. Ujú. Entonces no es... Por eso, donan el espíritu. Sí, pero te digo, donan el Ujú. espíritu, pero
La personalidad pareciera ser algo diferente a un don. Por eso lo llaman de otra manera, otorga. Sí. Sí, Si la consistencia de la personalidad o lo que es la personalidad fuera algo más trascendente que tener mente y que tener espíritu, pero tener personalidad es algo, quizás es que eso es lo que soporta la mente y el espíritu, la personalidad. ujú, Entonces, por eso lo denominan diferente, es diferente donar a otorgar. sí, Sí. Y es por la calidad de lo que se está haciendo. O si la exacto. personalidad fuera algo más trascendente que el don. Ujú, O de pronto lo soporta el don. Te doy con sí, que tengas para soportar el don. para soportarlo. Lo mismo que con la mente. Sí, Dotan a la exacto. mente. Dotan de Ujú, mente. ¿A quién? A la personalidad. Dotan de a la espíritu a la personalidad. personalidad. Y la personalidad es la otorgan. Entonces es porque como si fuera algo que es más valioso o más pesado o más fuerte o... Mm. En, Ujú, en inglés usan palabras un poco raras. Be- be- bequeathing, bestowing y endowing. Ujú, Tal vez son sinónimos y ellos no querían repetirse. Es un poco. ujú. Sí. Pero yo creo que es más lo que te digo, es porque el valor diferencial que hay entre un don y algo que se otorga. sí. Sí. Fíjate que, por ejemplo, la mente, por eso dice, dotan a la mente. O sea, le dan a la mente, le dan una capacidad a la mente que hasta Aquí, puede variar. ¿Sí? aquí nos va a quedar de tarea. Ujú, Que sí. mire esta cita. El Padre Universal otorga la personalidad a sus criaturas como Ujú. un don potencialmente eterno. O sea que ahí nos mencionan las dos cosas. Las dos palabras al tiempo, como un don. Y luego dice, Ujú, tal don divino está destinado a funcionar en numerosos niveles, en fin. Sí, nos parece que no tiene exactamente ujú, una forma, Una diferencia, sino que sean sinónimos. puede ser Pero yo sin... siento que sí hay una diferencia. Mm. Sí, porque cuando le dicen a uno que los agustados de pensamiento son Dios, Mm, así literalmente, entonces queda uno, guapo. ¿Y? Entonces el Dios incluiría que, si es la idea completa, pues incluye todo. O ese Dios a que se refieren allí sería únicamente Dios Padre. En cambio, acá sí está en plural. Son dioses que otorgan la personalidad, el espíritu y la mente. sí, Me parece recordar dotación del espíritu de la verdad o dotación de espíritu, algo así, en el libro. ¿Referido a qué? Acá al final dice dotan la mente, pero en el libro creo recordar que eh, hay otra expresión que, como te dije, ya se me olvidó. Dotación espíritu de la verdad. Dotación. Y si aquí hay una expresión que dice, y después de la dotación del espíritu de la verdad, o del derramamiento del espíritu de la verdad, liberación del espíritu de la verdad.
esas tres partes está parecido. Pero, ¿por qué te ocurrió esto? Me parece que a veces ellos hablan en otras partes del libro de dotación del espíritu, Oh, donación. pero acá ponen donan y dejan el dotan lo dejan para la mente. Entonces, como que intercambiaran esas palabras. mm, bueno, Bueno, mucho por discernir. sí. Bueno, la mente sí es un don, eso lo dicen en otras partes mucho, ¿no? Dotan a la mente. Que cualquier contejana Sin acá. embargo, lo que sí quieren decir en todo caso es que nos dan, cada uno nos da personalidad, espíritu, mente. La Trinidad personal propuesta. En inglés es personal-purposive. No estoy seguro que esta sea una buena traducción. Más bien personal propósito. Mm, Esa traducción está mal. No es lo mismo propuesta que propósito. Claro. La siguiente habla, por ejemplo, que es el modelo, o sea, cada una tiene una función y esta es más el propósito. Mm. Mm, mm. Entonces, esta es especial, eso lo decían en otra parte de este capítulo, porque es la única en que los tres van a ser personas. O sea, la única forma es que sean Padre, Hijo y Espíritu, porque son, eh, de hecho, son los únicos tres absolutos que son personales, sin ninguna duda al menos. Bueno, entonces podemos leer la segunda. Sí, Igual ahora de pronto la repasamos al final. A ver, voy a leerla yo. La Ujú. segunda triunidad. La triunidad del poder modelo. En inglés era the power-pattern. Como si poder, fuerza. mm, no, pattern sí es modelo, patrón. mm, Ujú. Power. Pattern ahí no está, no está tan mal, modelo, pues. Mm,
ver cómo traducimos esto. Patrón de poder. Lo pone acá el Google. Bueno, la idea es esa. Es modelo en el sentido de, como en el sistema internacional, que hay unos patrones, el kilo, y está en París, en un museo, lo que pesa un kilo para que todo el mundo calibre con eso. Eso es ese tipo de modelo. Bueno, triunidad de poder modelo. Ya se trate de un diminuto ultimatón, una estrella llameante o una nébula en remolino, aún del universo central o de los superuniversos, desde la más pequeña hasta la más grande de las organizaciones materiales, siempre el modelo físico, la configuración cósmica, se deriva de la función de esta triunidad. Esta asociación consiste en uno, el Padre e Hijo; 2, la isla del paraíso; 3, el actor conjunto. Los agentes cósmicos de la tercera fuente y centro organizan la energía. La energía está formada según el modelo del paraíso, la materialización absoluta. Pero detrás de toda esta manipulación incesante está la presencia del Padre-Hijo, cuya unión activó por, por primero, yo creo que es por primera vez, el modelo original del paraíso, en la aparición de Abona, concomitante con el nacimiento del Espíritu Infinito y el actor conjunto. Mm, ¿Dónde iba? Me perdí. Ahí en el actor conjunto. Acá el actor conjunto. Sí. Bueno, voy a leer el que sigue. En la experiencia religiosa, las criaturas se ponen en contacto con el Dios que es amor, pero tal discernimiento espiritual no debe eclipsar jamás el reconocimiento inteligente del hecho universal del modelo original que es el paraíso. Las personalidades del paraíso involucran la adoración voluntaria de todas las criaturas mediante el poder sobrecogedor del amor divino, y conducen a todas estas personalidades nacidas del Espíritu a las delicias excelsas del servicio interminable de los hijos finalistas de Dios. La segunda Trinidad es el arquitecto del escenario espacial en el cual se desarrollan estas transacciones. Ella determina los modelos de la configuración cósmica. Y el último dice, el amor puede caracterizar a la divinidad de la primera Trinidad, pero el modelo original es la manifestación galáctica de la segunda Trinidad. Lo que la primera Trinidad es para las personalidades evolutivas, la segunda Trinidad es para los universos evolutivos. El modelo y la personalidad son dos de las grandes manifestaciones que, grandes manifestaciones De las de acciones. las acciones de la primera fuente y centro. Y aunque sea muy difícil de comprender, es sin embargo verdad que el poder modelo y la persona amante son una
y la misma realidad universal. La isla del paraíso y el Hijo Eterno son revelaciones iguales, pero antípodas de la naturaleza insondable del Padre Fuerza Universal. Mm. Sí, porque una cosa define lo material y lo otro lo espiritual. O sea, el Hijo define lo espiritual y la isla del paraíso define lo material. Mm. Lo curioso es que se junten el padre y el hijo y al otro lado tienen el actor conjunto, ¿no? O sea, como en estas los dos vamos unidos, tú haces la parte de manejo de energía y acá está el otro que puede tener la capacidad de armar la materia, desde lo más simple a lo más complejo. Pero se juntan padre e hijo para hacerle contrabalance a la parte de la energía. Mm. Y por algo es, gratis no es. Ujú. Al fin y al cabo, lo que sirve de patrón modelo la isla del paraíso es la arena donde se va a desarrollar la actividad de las personalidades. Y entonces, pues ellas tienen que intervenir como diciendo cómo quiero la casa, donde voy a ejecutar, o sea, cómo quiero el espacio donde voy a ejecutar la acción. Y el actor conjunto quizás por eso está separado, porque él dice, pues es que yo lo voy a hacer. Entonces, para que no haya interferencia, ustedes se juntan y me dicen cómo. Tengo el ¿Cómo? patrón allá a la isla del paraíso y entonces ahí sí se los hago. Ujú. Algo así, porque por algo están padre e hijo pegados ahí. Que de pronto tienen que ver más estrictamente con las criaturas, la personalidad, y los otros van a definir el espacio en donde eso va a ocurrir. Mm. Pero es que en esta visión de Urantia es fuerte en ese sentido de ver que Dios y materia en el origen es lo mismo. Sí. La gran diferencia es que se nos dice a la materia no hay que adorarla. Tiene origen divino, pero no hay que adorarla. Lo que es digno de Mm, adoración es la parte de personalidad de Dios, pero en el origen Dios y materia son lo mismo. Pues es que está diciendo que el Hijo Eterno y la ida del paraíso son revelaciones iguales, pero antípodas. Antípodas. Me parece no la palabra antípodas. Vuelve a aparecer. Sí. Puestas. Ujú. Estuve mirando el Un origen de la extremo de la otra palabra. en el otro. Ujú. Las antípodas era lo que estaba en el extremo, Sí, al otro extremo. al otro Ujú. extremo, Sí, lo que está diametralmente opuesto en el globo. opuesto. Exacto. Sí. Pero referido a lo físico, sin embargo, a lo físico. Sin embargo, hay veces allí en el libro lo aplican analógicamente también a conceptos como decir padre-criatura, que no Ujú. tienen que ver con distancia, digamos. Sí. Es que Sí. originalmente mm, significaba solamente geográficamente opuesto, pero Ujú. pues la Oh. palabra evolucionó y se usa ahora para otras cosas. Y viene de anti, que es como al revés, y podas, que es pies, o sea, los que están parados al revés de cómo estamos parados. Mm. Lo Ya Pies que ellos con tienen la pies. cabeza donde nosotros tenemos los pies. No, Es que los chinos están patas arriba desde nuestro punto de vista. sí. Pies con pies. Ujú. Mm. Pero sí es cierto lo que dice Carol. La isla del paraíso es, es una revelación igual que el Hijo Eterno. ¿Sí? Ujú. Esa parte que tiene que ver con el pensamiento que lo material no es bueno,
Sí, No, no es, sí, no es una manifestación de Dios mismo. sí, Sí no. lo es. Hace parte, sí. A mí eso es una de las cosas disruptivas de Urantia. Sí, sí. Porque para nosotros la materia es causa ¿de qué? De descenso, de caída, de perder la idea de lo que realmente somos, ¿no? Y entonces por eso esa idea también religiosa de combatir lo que es materia en mí, el pobrecito Sí. cuerpo material. Ujú. Entonces a mí eso siempre me pareció muy interesante, porque no, por el contrario, está en el vehículo y si no lo tratas bien no haces el proceso. Claro. Ujú. Porque todo esto se forma precisamente para dar ese vehículo, para dar dónde desarrollar Sí. algo. Y Desde hace que, también valiosa al planeta, ¿no? Porque ujú, genera esa enorme interdependencia entre materia y criatura. Si no tienes el sitio donde vivir, no puedes hacer lo que tienes que hacer. Y este ujú, cuerpo está diseñado para ese planeta, que es la Tierra. ujú, sí, Porque si no, no sobreviviríamos acá. Tenemos la estatura que tenemos que tener, la sangre que hay que tener para transportar lo que hay. Aprendimos a manejar el oxígeno que oxida y envejece con antioxidantes ujú, y todo ese mecanismo celular logra sobrevivir en este planeta. Y tenemos brazos y piernas y manos y tienen una función en especial. Y somos erectos y la evolución llevó a erección para poder tener esa alineación, porque si no seguiríamos como los miquitos en cuatro patas y no habría problema y ujú, hubiera podido hacer cosas y no, había que enderezarse. Entonces es eso, es como empezar a darle el valor enorme que también tiene lo que denominamos materia, que no sí, tiene vida, ni tiene personalidad, ni tiene conciencia. Y eso de conciencia entre comillas, porque se habla de conciencia material. sí. Y pues sí, como dice acá, pues ¿cuál es el propósito de ella? Siguiendo un modelo, Ujú. cómo se va a hacer, entonces va a ser así. Entonces, todo el universo mantiene siempre el mismo esquema, la misma forma de funcionar, porque va dirigido a tal. No es que entonces resultemos con que se tienen, no sé, tres manos y no un pie. Yo me imagino que todo está diseñado por lo menos a que se tengan dos paticas y dos manitas, un tronco, una cabeza. ¿Dónde está el cerebro? ¿Cierto? Todo eso forma parte del modelo. Me llamaba mucho la atención que en el libro solamente aparecen en tres partes la expresión padre raya hijo. Y en las otras dos citas, entre líneas, pareciera de que cuando habla de padre e hijo es referido, como decir, a todos los hijos creadores y a todas las hijas creativas. Mm, Entonces allí para el estudio que está haciendo con Andresito para el gráfico, sería bueno como mirarle en las dos otras partes donde aparece la definición padre-hijo, mirar ese contexto, ¿sí? Por ejemplo, en una segunda cita dice, la cabeza de todas las personalidades en Nevada se encuentra el Hijo del Creador soberano y mayor Micael. Entonces empieza refiriéndose a él. El Padre soberano, coordinado en divinidad y complementario en atributos, está el Espíritu materno, la ministra divina. Luego dice, y estos creadores son en un sentido muy literal el Padre raya Hijo y la Espíritu raya Madre de todas las criaturas oriundas de Nevadón. Y en la primera cita, que puse allí, Pero padre e hijo sería el Micael y la otra que define sería la la ministra. ministra sí. Sí. Pero acá, en la primera cita que puse, dice, recordar que el Espíritu Infinito es el actor conjunto. Tanto el Ujú, Padre como el Hijo operan en él y a través de él. Está presente no solo como el mismo, sino también como el Padre y como el Hijo. Y como el Padre raya Hijo. Entonces lo dejan a uno ahí loco. En reconocimiento de esto y por muchas razones adicionales,
A la presencia del Espíritu Infinito se le llama a menudo el Espíritu de Dios. Pero la inquietud allí es que, ¿a qué se refieren cuando dicen el Padre raya hijo? Habría que deducir de estas dos citas, que son las dos únicas que están en el libro, lo que sea. ¿Sabes? Porque ellos dos son los encargados de la parte de personalidad, o sea, de lo que es consciente de criatura. Ellos son creadores, Sí, Son los son hijos creadores. los creadores al nivel de los universos locales. sí. Y los universos locales son la unidad creativa del universo. Como Ujú. decir, si quisiera saber de qué está compuesto el universo, yo puedo decir de tantos millones de universos locales, ¿sí? Que tienen como una unidad legislativa independiente, pues. Como decir cuántas ciudades tiene el universo, la Tierra, cuántas ciudades tiene. Entonces, son comunidades independientes conceptualmente hablando, pues, y tienen allí su creador propio y todo. O sea, ¿cómo se llama lo que sube antes de universo local, qué unidad hay? Sectores, Está la Sectores constelación. mayores, no, la constelación está más abajo. Sectores sectores mayores. Ah, los sectores, mayores. sí. No, sector mayor y Sectores menor. menores. O sea, los sectores menores Menores. no son creados por una sola persona, sino que es la agrupación de muchos universos locales. Entonces yo Mm, pensaría que ese padre e hijo tiene mucho que ver con los creativos, los creadores. ujú. Sí, es el antecedente del Micael, los hijos materiales. Los hijos, digo, creadores. Mm, pero en ese nivel, Y porque el como padre e hijo tan el padre e grande, hijo no será el Micael original. Podría ser, estaba pensando eso. mm, Porque es más fácil entender el padre y el hijo, pero el padre raya hijo. sí. Porque podrían ser esos dos, ellos dos trabajando porque son los encargados de lo que te digo, de la personalidad. Entonces me separo porque del actor conjunto, porque el actor conjunto lo que me va a dar es la energía de lo que necesita esto que es la personalidad para trabajar. Ujú, Y por eso se ven como elementos diferenciales para trabajar. Y la isla del paraíso lo que me está mostrando es con qué cuento para construir eso material. El actor conjunto va a manejar la energía, eso es la manera en que se organiza. Y yo decido cómo para lograr el objetivo de poner criaturas o generar los procesos evolutivos. Tanto de lo material, porque lo material también evoluciona, como lo que tiene personalidad. ujú, sí. Sí, es la única, o sea, Mm, Entonces, ¿dónde dice padre e hijo? Acá. Ujú. sí. Mm, Como el padre y como el hijo y como el padre e hijo. De ahí es que salen las 7 combinaciones, ¿no? Número 7. En Mm, alguna parte decía cuando hablábamos de la Trinidad, tal vez que ellos también podrían actuar en forma dual, ¿no? No solo en Trinidad, sino dos Ujú, sí. juntos. Sí. Todo esto de la Trinidad es complicadísimo. Por eso en la otra reunión que hemos estado habíamos dicho de la Iglesia Católica, decía la Trinidad de Dios, sí que eso es un misterio. No me pongan Sí. No a pregunten más, no hay tanta materia cosa. No que hablar. pregunte bobadas. Sí, es un El, acto mis- de fe. el misterio de la Trinidad, decía el padre. Sí, claro. Sí. No pregunte porque eso es un acto de fe.
sin explicación. Muy bien. O sea que el Micael es un representante del Padre Hijo. Sí, Ujú. Bueno, esa no es tan difícil de entender porque lo crearon el padre y el hijo, ¿no? Sí, Pero viene siendo como el bisnieto, ¿no? pero sí. Sí, Sí, Porque crean el hijo modelo y de ahí sacan las copias para todos los superuniversos. sí. sí. me llama la atención la última frase de la segunda cita que dice, y estos creadores son, en un sentido muy literal, el Padre Hijo y el El Espíritu Espíritu Madre. Madre de todas las criaturas de Nevada. Sí, o sea, es como si el Mecael fuera el representante de esa unión padre-hijo que está en esa Trinidad. Entonces, lucubrando más, yo podría pensar yo que el Padre Raya Hijo sería el Micael original, como Andresito no estaba en ese momentico que dijimos. Sí, Mm. pues es que se dice que así fue, salió de esa reunión de padre e hijo. El origen de los Micaeles, del Micael original, es la acción del padre y el hijo. Ahí siempre es un original, ¿cierto? Y de ahí son todos los otros. Sí, Sí, lo que no sé es cómo se multiplican. no me acuerdo Es que haberlo leído. en la religión creen que Micael, o sea, Jesús era el hijo de la Trinidad, Sí, pero no. la segunda persona. Sí, el hijo del padre, ya es la Sí. segunda persona. Ujú. Y eso de que mandó al hijo a pagar por nosotros, ¿no? A que lo masacraran y si no, no nos perdonaba. Ujú. Ah, Porque eso sí, está bajo la visión judaica. Acuérdate que ellos también ofrecían animales para conseguir el perdón Sí. de Jehová. Entonces es bajo esa misma visión. Por eso Jesús estaba bravo con eso. Él decía eso. Dios Padre no necesita eso. Esa fue la razón del ataque de mal genio allá con los vendedores en el templo. Y el problema es que ahorita en este momento no hemos entendido eso, que no se requería el sacrificio de esa manera para conseguir el perdón porque el Padre no pide eso. Es que la gente lee, pero no entiende, ¿no? Porque en sus últimos momentos que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, sí Mm, está en el plan. mm, sí. pues de pronto no tan literal, tila literal, ¿no? Digo yo, pero sí se debían de sospechar que estos salvajes iban a hacer cosas tenaces. Pues es que estaban afrentando con el statu quo de mantenimiento del poder de Claro, los que tenían posibilidad de control del pueblo judío. sí, claro. Es como del llamado buen ladrón, ¿no? De que hoy estarás conmigo en el paraíso, y no era algún día, porque cómo iba El otro a día que no llegar tuviera allá. que seguir toda la carrera que siguen todos los mortales, ¿no? Sí. Ujú, Mm. No hay preferencias. sí. Ujú. Con María, que fue llevada en cuerpo y, en vivo al cielo, ¿no? Lo mismo, sin pasar por todos los mundos que hay que pasar.
y se constituye en reino universal de todo lo creado. Ahí Exacto. la revolvieron con la Madre Divina. Exacto. Por ahí hay uno que era laísima y santísima, y no sé qué, de los marianistas. Le decía yo tengo una duda, él me contesta la pregunta. Si nosotros para el universo somos menos que un microbio, para el planeta no lo alcanzamos a recorrer en toda nuestra vida, y el planeta es una mota de polvo para toda la creación, que una vez sacaron una serie en la televisión que era Perdidos en el Espacio, no sé si la recuerdan. Mm, Ujú. sí, Entonces, explíqueme cómo un personaje aquí de este planeta puede ser la madre de Dios que existe desde siempre. ajá, Entonces se quedan sin respuesta. claro. Mm, sí. Es que es ponerle lógica a todo. No, señor, es de fe. No pregunte por eso. Es No un gaste misterio. cerebro. Es un misterio de ella, sí. Sí. Que decían que Dios nos hizo a imagen y semejanza y nosotros hicimos lo mismo con él. Pues es que es la única manera de medio entenderlo. Entonces, Sí. se tiene que parecer a mí para que yo lo pueda entender. Pero ese es más el supremo, el que se Sí. parece a nosotros. Mm. Mm, No, pero es que el Supremo, el Altísimo, ellos creen que es el mismo. sí, Mm. Pero es que todo ese conocimiento de burocracia espiritual, no, no se conoce. No está en el conocimiento de la visión religiosa convencional. Mm. Bueno, si quieres, sigamos con la tercera. Bueno, Es la vencida. La tercera que es la A todo es a vencida. la una, a las dos y a las tres. Exactamente, porque esto es triuno. esta es más cortita. Sí, pero es sí, la tercera. entonces, la tercera triunidad. La La, triunidad la espíritu. tercera. Ujú. Si quieres, léela, Marlene. Ay, no, es que, no, dale. Es que Pues la Trinidad espíritu evolucional. La totalidad de la manifestación espiritual tiene su comienzo y su fin en esta asociación, que consiste en el Padre Universal, el Hijo Espíritu y el absoluto de deidad. Desde la potencia espiritual hasta el espíritu paradisíaco, todo espíritu encuentra expresión de realidad en esta asociación triuna de la esencia del espíritu puro del Padre, los valores activos del espíritu del Hijo Espíritu y los potenciales espirituales ilimitados del absoluto de deidad. Los valores existenciales del espíritu tienen su génesis primordial, su manifestación completa y su destino final en esta Trinidad. El Padre existe antes del Espíritu. El Hijo Espíritu funciona como espíritu activo creador. El absoluto de deidad existe como espíritu que todo lo abarca, aún más allá del espíritu. Están los tres, pero separados. Sí, separados. Valores activos de espíritu del Hijo Espíritu. Sí, Valores activos activos del espíritu. y, y- y potenciales espirituales ilimitados del absoluto de deidad. Sí. Mm,
En la absoluta deidad contiene lo de la personalidad, pero también lo del manejo de todo lo que contiene la parte activa de la personalidad, ¿cierto? La absoluta deidad Mm. es absoluto de potencial y encierra todo lo que podrá hacer algún día La que deidad, que tenga que ver con el nivel deificado de la realidad, que es el nivel de lo personal, lo de lo espiritual. personal. Pero son realidades no reveladas aún para nadie. Ujú. Donde todavía puede crecer. Está el área desconocida de hasta dónde puede llegar. Sí, la Sí. potencia, todo lo que está en potencial. Son potenciales, pero no potenciales conocidos, que es algo diferente, Ujú. sino potenciales Sí, ocultos. se sabe que existen, pero no se sabe cómo son. Ujú. Me caí. Ya Mm. viste. Bueno, y en ese caso, el Hijo Espíritu, ¿qué sería? ¿En qué otras partes aparece? Dice que funciona como espíritu activo creador Sí, y el padre precede al espíritu. Ajá, sí. pues así como encontramos una, digamos, primera representación del Padre e Hijo, que podríamos pensar que son los hijos creadores, el Hijo Espíritu también debe tener en alguna parte, alguna primer modelo, digamos, ¿No sería la ministra? No, ¿no? Ahí decía que era la ministra es como, sería, la ministra dice es la madre espíritu. la madre espíritu, sí, pero es que Es algo ese muy contenido local lo va ahí. a manejar el hijo. Lo que pasa es que, fíjate acá, que habla de Génesis primordial. Ahí se está refiriendo al absoluto de deidad. Su manifestación completa. Ahí se está refiriendo a cuando se revela un potencial y cuando se desarrolla. Y destino final se refiere también a cuando se desarrolla y cómo va a seguir siendo en el futuro, eso ya desarrollado. Entonces, eh, del absoluto de deidad, bueno, allá están contenidas las cosas que tienen que ver con lo espiritual. Ujú. Y cuando los absolutos de potencial revelan algo, lo revelan o lo entregan en obra negra, en forma primitiva. No entregan cosas casi nunca terminadas. Sí. Te dan el material para trabajar, pero no te lo entregan hecho. Ujú. Entonces, Quien el, lo hi- va a trabajar es el hijo espíritu, entonces. sí, el hijo, porque es el que tiene la gravedad espiritual, o sea, lo Ujú. manifestado ya entra en la órbita, en la gravedad, mejor dicho, del hijo. Sí. Y el espíritu pondría la energía para llevarlo a cabo. Exacto, el espíritu, porque aunque haya una atracción, digamos, hacia el hijo, Ujú. por ejemplo, nosotros que estamos tan lejos del centro, si no hubiese un mecanismo para recorrer el camino, pues igual nos quedaríamos Mm, siempre lejos. Entonces el espíritu como que construye la carretera, el hijo es como el imán, pero necesitas hacerle una vía. Y como el espíritu es el que hace el servicio, eh, la misericordia
y el ministerio. Sí, Entonces, Él es necesario para que esos potenciales revelados realmente se conviertan en actuales. Y después además tendrán alguna función o algún destino final, es lo que dice ahí, destino final. sí, porque es la parte en donde el espíritu evoluciona, ¿no? Mm. Entonces acá hablan de, bueno, el Padre existía antes del Espíritu. Mm, El Hijo, Espíritu es espíritu activo creador. Y el absoluto de deidad, espíritu que todo lo abarca, aún más allá del espíritu. Espíritu evolucional en inglés, ¿cómo se llama? Igual. Spirit-evolucional. Los últimos es algo así como la evolución del espíritu. mm, Evolución en el sentido de todas las etapas por las que pasa, desde estar oculto hasta estar revelado Pues, y luego estar desarrollado ese potencial revelado. sí. Pues no estamos tan mal de que el padre e hijo pueden ser los hijos creadores. mm. Mira esta cita de que están en uno de los que vamos a leer después. Es que 56 la unidad universal, o ya lo leímos. No, no le mal. Ya. Ok. Dice, la evolución espaciotemporal comienza en un planeta con la primera expresión de Dios el séptuple, la asociación del Hijo Creador y del Espíritu Creativo en control. Con el establecimiento de un sistema en luz, este enlace Hijo-Espíritu alcanza la plenitud de función y cuando una constelación entera está así establecida, la segunda fase de Dios el séptuple se hace más activa en todo este reino. Entonces sí es el espíritu creativo, ¿cierto? O sea, la Sí, madre. la madre. Sí. La primera expresión de Dios el séptuple. Mm. El Hijo Creador y el Espíritu Creativo. Claro que eso es como más a nivel local, ¿no? Mm, Eso está más cercano a nosotros. Porque cuando ya el sistema llega a luz y vida, entonces ese enlace, ese hijo espíritu alcanza la plenitud de la función que tenía. Mm. Mm. Entonces hemos visto entonces una triunidad para la personalidad, otra triunidad para la materia y esta para el espíritu. ujú. La anterior era para el modelo. Para el modelo, pero modelo se refiere a lo material. Mm, sí, porque está.
Isla Paraíso, la isla del factor paraíso. conjunto, padre e hijo, sí. Mm, Mm. sí, porque Aquí, ahorita después va a haber, la cuarta es ya la de la energía, sí, esta sí tiene que ver con energía, pero no exactamente con energía, sino más con el concepto del modelo. de materia, porque la que viene, la cuarta es de energía exclusivamente. Mm. Pero Esta viene es más, como dice, el, poder no es más materia, es más, es materia. Aunque se supone que la materia viene siendo una consolidación de la energía, ¿no? Pero en ese nivel es una cosa que es casi que indiferenciada, digo yo. Pero bueno, vamos a mirar, porque una cosa es solo la energía en abstracto, la energía materia, Sí. y otra cosa es ya que se debe configurar según los modelos del paraíso. O sea, Ujú. lo que existe en los planetas no es lo que se le fue ocurriendo a quien fue llegando acá. No, ya le dan patrones para hacerlo. Todo tiene unos modelos. Mm. Ujú. Y a mí me llama la atención, decía que se llama ¿qué? ¿Poder? ¿Modelo? sí, Sí, se ¿Se llama acuerdan de poder la modelo. diferencia? Poder modelo, porque hay diferencia entre la fuerza y el poder para Urantia. mm, Mm. la fuerza es más primordial. Este ya es Mm. el poder. Sí, esa es una buena observación. Mm. Porque para mí siempre eso ha sido llamativo. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y poder? Porque nosotros entendemos otra cosa diferente con el nivel en la física. Nuestras definiciones Ah, Sí. físicas son diferentes completamente. sí, aquí no. Eso no coincide con lo que habla Urantia. Exacto. Eh, bueno, ¿Alcanzamos a ver la y 4? la No es que 4, tan grande es. la ¿Cierto? Esas 4 es pequeñitas. análoga Ujú. a la anterior, pero para la energía materia. Dice más infinidad energética. No se menciona tanto la La materia, infinidad sino como energética, lo sí. que sería premateria. La voy a leer. Dentro de esta triunidad se eternizan los comienzos y los fines de toda realidad energética, desde la potencia del espacio hasta monota. Monota es de lo que está hecho el paraíso. Ujú. Este grupo comprende lo siguiente: el Padre Espíritu, la isla Otro. del paraíso Otra raya. y el Otra absoluto realidad. no cualificado. Sí, esas Mm. rayas son complicadas. Dañaron el diagrama que yo había hecho con tanto esfuerzo. Añado mi cuadrito. Entonces, eh, El paraíso. vamos a leerlo todo. El paraíso es el fuente de la activación de la fuerza energía del cosmos. Ujú. La posición universal de la primera fuente y centro, el punto focal cósmico del absoluto no cualificado y la fuente de toda energía. Existencialmente presente dentro de esta triunidad está el potencial de energía del cosmos infinito. Potencial de energía infinita. No, perdón, de energía del cosmos infinito, del cual el gran universo y el universo maestro son tan solo manifestaciones parciales. La cuarta triunidad controla absolutamente las unidades fundamentales de la energía cósmica y las libera del control del absoluto no cualificado
en proporción directa a la aparición en las deidades experienciales de capacidad subabsoluta de control y estabilización del cosmos en metamorfosis. Esta Entonces, triunidad, yo te iba a decir, ahí entonces esas deidades son las que modulan la cantidad de energía que se va a utilizar. Y esa es la Ujú. relación entre cómo lo que es personalidad define la materia. ajá, Que no se les da ni más ni menos de lo que ellas van a hacer a nivel experiencial. de lo que van necesitando y Es lo que tal van vez, necesitando. Es como irles soltando como un banco que les va diciendo, bueno, ¿y cuánto necesitan? Y yo aquí les doy. ujú, Ujú. Y es para lo que estén listas, porque si les doy mucho, pues, ¿qué van a hacer con tanto? No, mejor no. O sea, los damos de acuerdo a lo que vayan a hacer. Sí. Van a construir una casa. Entonces, la primera etapa para los cimientos, segunda etapa para Sí, las tercera etapa para los acabados. Y van exactamente. soltando para cada una. Ujú. Sí. bueno, esta triunidad es fuerza y Fuerza, energía. energía. Ujú. Las posibilidades sin fin del absoluto no cualificado están centradas alrededor del absolutum de la isla del paraíso, de la cual emanan las inimaginables agitaciones del estado de reposo, por otra parte estático del no cualificado, y el latido sin fin del corazón material del paraíso del cosmos infinito, late en armonía con el modelo insondable y el plan misterioso del energizador infinito, la primera fuente y centro. Entonces aquí todo está oculto en el absoluto no cualificado, lo que tenga que ver con energía. Sí. Y mira la diferencia que aquí es fuerza, energía y allá el otro es poder, modelo. Pero sí, o sea, esta cuarta tiene que ver, es más con la tercera, o es más bien análoga a la tercera más que a la otra de los modelos. A la segunda, A la Ujú. segunda. a la segunda. Y a mí me llama la atención eso, que pega fuerza con energía y poder con modelo, poder con la materia, lo más denso, como lo más estructurado. Esto es Claro darle que energía para darlo estructurado, ¿no? poder no necesariamente es solo de, y creo que en el prólogo aclaran eso, ¿no? Que la palabra Ujú. poder no es solo referente a lo inmaterial, sino también, por ejemplo, en el Supremo hablan de, eh, en el Supremo Todopoderoso, hablan de la síntesis poder-personalidad. Y ese Ujú. poder concluíamos que significa que sí, le permiten administrar más energía cada vez al Supremo, pero también él tiene más habilidades por su sabiduría, más poder para administrar. Entonces habría que ver ahí ese poder a qué se refiere. Bueno, el absoluto no cualificado que tiene su origen su foco en el paraíso bajo, pero está oculto en el espacio. De él sale la energía en forma muy cruda, ¿no? Mm. Sale una energía acá muy primitiva. Luego hay unos seres que la maduran un poquito y luego ya llegan los Micaeles y las ministras divinas a trabajar y seguirla organizando. Mm, y la controla el paraíso. Una vez que se manifiesta, entra en la gravedad absoluta del paraíso, por ejemplo.
la tendencia a girar alrededor. Entonces, así como el Hijo, una vez que se manifiestan cosas espirituales del absoluto de deidad, cuando algo se manifiesta, pasa a estar atraído por el Hijo. Arriba decían que el Hijo Espíritu era el que ayudaba a que sus potenciales evolucionasen, ¿no? Y en esta, no sé, mm, Sería el Padre Espíritu. sí, El absoluto no cualificado contiene la energía. La isla del paraíso la sostiene y quien la maneja es Padre Espíritu. O la administra o le da la orden. sí, bueno, el espíritu es fácil de entender porque el espíritu ministra, el espíritu crea los seres que logran controlar la energía y de hecho los seres que logran que el espacio produzca energía. Entonces el espíritu obvio que tiene que estar ahí metido. Y Sí, el Pero padre, está en unión con el Padre. Porque es que el ujú, Padre, como es el origen de todo, de materia, energía y espíritu, pues tiene que convocarlo para que lo que a él le queda faltando, él lo ayude aportando. O porque también tiene el propósito del manejo. y por lo que decía aquí de las deidades experienciales, ¿no? Mm. Él no es experiencial, pero ¿Qué tendrá que ver que cuando hablan de los espíritus rectores, justo el número 5, el rector número 5, dice que reflejan la actitud del Padre y el Espíritu? Pues me dijo, guárdelo. Y que cuando, ¿cómo es que dice? Este espíritu también patrocina toda, combina el carácter del Padre y el Espíritu, es el asesor de ese enorme grupo de seres conocidos como directores del poder, centros de poder y controladores físicos. O sea, todo lo que estaban hablando del manejo de la energía. Manejo la energía. Y dice que ese espíritu refleja la actitud del Padre Raya Espíritu. Y es la única cita, aunque está Padre Espíritu, fuera de acá de esta unidad que estamos leyendo. sí, hay varias uniones con guiones en el documento de los espíritus rectores, ¿no? Porque están todas las combinaciones. Sí, Y acuérdate que cada superuniverso puede ser la expresión de una de esas. O sea, uno es del Padre, otro es del Hijo, otro es del Espíritu Santo y el otro son dualidades y el nuestro, el séptimo, que es la de Padre, Hijo y Espíritu. Entonces ese sería el Espíritu Rector número 5 del superuniverso número 5. Mm, el padre estaba pensando que tiene que ver también porque esa energía se configura, evoluciona en formas más organizadas, pero de acuerdo con los modelos. Y los modelos vienen de lo que dice en la última frase, ¿no? En armonía con el modelo insondable y el plan misterioso del energizador infinito. Es que el que tiene completamente la idea del plan es el Padre. Mm. No sabe, o sea, tiene todo el contexto, porque es el que sabe lo que quiere.
Entonces te di esa capacidad de manejar la energía, pero el que sabe qué quiere que hagas con esa energía soy yo. Me tengo que juntar contigo para poder armar el proyecto y darla como Sí, la inicio de eso, acción. el libre albedrío es muy poquito, en realidad. Es bastante limitado. Bueno, esas cuatro acá, con salvedad de que esta es acá realmente padre-hijo, y que la tercera era ¿qué? Mm, La hijo, tercera bueno, la segunda era es padre. hijo espíritu. La La tercera primera, Hijo. Padre, Hijo, es Espíritu, espíritu. la segunda, Padre, Hijo, Isla del Paraíso, actor conjunto. ¿Y la tercera? Padre Y espíritu, hijo espíritu. Primero el la tercera, padre, Hijo, Espíritu, Padre y el absoluto de deidad. entonces aquí no es simplemente hijo, sino hijo espíritu. Hijo espíritu. Mm. Se está complicando más el gráfico. Sí, pero te digo que. Y la cuarta es Padre Espíritu, Ujú. no solo Padre, sino Padre Espíritu. Isla del No, H Paraíso, sino bien. Sí, este era Hijo Espíritu Ujú. para esta. Y la del Paraíso y absoluto no cualificado. Esas son las cuatro que absoluto no llevamos. calificado. Mm. Entonces, la primera está bien. Ujú. Luego esta segunda, tercera y cuarta tan complicadas porque tienen estos guiones. Nos falta la quinta, que la quinta no tiene problema. La quinta es Padre, absoluto universal, absoluto no cualificado. O sea, Que es todo lo potencial. esta está bien ahí como está dibujada. Ujú. Y la sexta también, Padre, absoluto deidad, absoluto universal. No hay problema. Y la séptima, Padre, actor conjunto y absoluto universal. Esta tampoco va a tener problemas. Es así tal cual. Entonces, el problema está en esas que leímos hoy, segunda, tercera y cuarta. Cuarta, que tienen las acciones duales del padre con una de los. Sí, tienen acá padre e hijo, no simplemente padre. Y Hijo acá, es hijo espíritu, y esta creo que la otra es padre espíritu. padre e hijo. En la cuarta, padre e hijo. ¿Estás No, seguro? Padre, No, es padre Padre espíritu. Espíritu, En Padre la cuarta. Espíritu. La cuarta, Padre Porque acuérdate que es Espíritu, manejo de Isla. energía. Ah, sí, gracias. Sí, tiene todo el sentido, exacto. Mm. Bueno, aquí uno entiende que meta el espíritu porque el espíritu es el que, El que maneja la energía. ujú, En el la que- otra, hijo y espíritu, porque el hijo maneja la parte espiritual y el otro pone la energía. Y en el poder modelo es padre e hijo, porque es para las personalidades que se maneja ese poder modelo, o sea, el hacer el modelo, hacer el espacio para que las criaturas evolucionen. Porque es que de nuevo, si uno lo juntara ahí estaría, es que esas asociaciones es como si dijera que es completamente diferente a si están cada uno individuales, o sea, le aportan algo a esa dualidad, ese dúo cambia la relación. ujú.
Bueno, Mm, eh, Yo hay creo que que se cambiar este está, diagrama de algún modo. sí, yo creo que en un principio dijeron que el Padre Universal estaba presente en todas, ¿cierto? Entonces Sí, aquí no le cambia el nombre para dejar en claro que está el Padre y el Espíritu presente, pero bien podría haber dicho el Espíritu Rector, o habría podido decir los hijos creadores, ¿sí? Solamente está dejando en claro la presencia del Padre en cada una de las Trinidades y de pronto anterior al mismo hijo creador, digamos. O de pronto con unos llamaditos diciendo lo que está diciendo Marlene, para aclarar el gráfico, o Ujú, con un circulito, algo así. Mm. Pero mira, es que por ejemplo esta acá eh, va el Hijo Espíritu. Sí, el sí. Hijo Espíritu no es ninguno de los seis, no. No, es una dualidad que no aparece ahí. Ujú. Pero ¿cuánto es la? el Hijo Espíritu no dábamos a entender con una de esas citas que son las creativas, las hijas creativas. Mm. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, No, no, no me se le convence. incluyen, se le incluyen esos tres personajes? O sea, no se deja, ahí tienes tres, 6 puntos. Y habrían aquí uno, dos, tres personajes más, ¿sí? Si el Les quedan gráfico lo 9. haces con 9 puntos. Ujú, Sí, por ahí algo así. Solo que eh, sí, las trinidades reveladas se pueden graficar, ujú, pero se vuelve todo un misterio cuáles serían las 8 no reveladas, porque cuando pones 9 puntos, ya no hay 8 líneas grises, sino que hay muchísimas más. Hice la cuenta y salían como 34 posibles triunidades, mm. sí, y solo hay 15. Puede que sea por ahí, ¿no? Sí, porque Y se ha podría ser que no formen triunidades no reveladas, digamos, el Padre y el Espíritu, el Padre y el Hijo y el sí, Espíritu. Podrían no sí, ser. Ujú, no, sí, no, 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 no todas las aristas las vas a poder usar. Entonces, exacto, es dentro de las no todo un reveladas. misterio y todo un acertijo para los filósofos del futuro. ¿Cómo son las otras? ¿Cuáles son las que Porque tenemos que pueden ser elegir? dualidades iguales, así, o sea, hijo y También espíritu, puede ser, sí, el espíritu sí. interactuando en esas otras ocho, en Porque esas otras ocho no lo, reveladas. pero lo bueno de este diagrama es que quedaban 8 líneas y justo el libro dice que hay 8 no reveladas. Entonces ahí cuadraba, pero no, 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 Pero no ya está se bien hecho. descuadró porque ya Sí. Entonces, si pones hay muchos más dúos, vértices, hay muchas más diagonales, digamos, muchas más posibilidades. aristas. Muchas Ujú. más que las 15 en total. Entonces, sí puedes graficar Vayamos las a que ver, son, por pero las ejemplo, que no son, eh, por ejemplo, de las no reveladas podrían incluir hasta otros personajes. No sé, el último, el supremo, vaya uno a saber. Mm, ¿M? sí. No necesariamente tienen que estar encajando con estos personajes. eh, por la definición de triunidad, habría que ver si son Son, solo absolutos son solo absolutos, sí. o no. Sí. eh, Ellos dicen que hay ciertas interrelaciones entre los 7 absolutos y eso es una triunidad. Mm. Es entre absolutos. Muy bien.
Yo los dejo con las dudas y me iré a dormir porque yo sí ya Va- estoy Vaya mates en la cabeza con la almohada. completamente. El Eso me primer gusta. paso es saber lo que no se sabe. Exacto. Ya al menos Reconocer la ignorancia para ver cómo la resuelves. entendemos lo que no entendemos. O Así Ajá. es. sabemos lo que no entendemos. Voy a parar la grabación. Sí. Mm, mm. Entonces los